establecido en la normativa del sector eléctrico con la finalidad de beneficiar a las empresas Cerro del Águila S.A., Empresa de Generación Ovallaga S.A. y Consorcio Generadora Pucará, integrada por las empresas Graña y Montero y la Empresa de Generación Hidroeléctrica del Cusco S.A.? No, no recibí ninguna instrucción en ese sentido. El impulso y buscar reactivación económica hizo que algún funcionario en especial la buscara para poder realizar algunos de los actos para impulsar este tipo de proyectos? No, señora. Le voy a pedir su opinión técnica y atendiendo a la función que cumplió en el Comité Pro Conectividad a la siguiente afirmación. Es altamente conveniente que se dicte un decreto de urgencia a través del cual se exceptúe la regulación de precios a los precios ofrecidos en la licitación, para evitar la posibilidad de que en el futuro terceros, incluyendo usuarios y Ocinermin, cuestionen los precios ofrecidos por los postores por no estar sujetos a tal regulación. No obstante estar destinada la energía al servicio público de electricidad y que coexistan dos regímenes de precios. Cuando la ley número 28832 creó licitaciones para que las distribuidoras pudieran comprar potencia y energía a los generadores para el servicio público de electricidad, se modificó el inciso D del artículo 43 de la Ley de Concesiones Eléctricas para exceptuar de manera expresa de los precios regulados aquellos precios que provengan de las licitaciones bajo dicha ley número 28832. Es una afirmación que refleja la manera en que un inversionista podría hacer frente al riesgo de demanda. Uno de los temas que diferencian estos procesos de proinversión de los procesos que hasta ese momento se habían llevado en el marco de la 28832 es que las licitaciones llevadas a cabo hasta ese momento correspondían a potencia ya instalada y los que se estaban realizando en el marco de proinversión era potencia por instalar, ¿no? En esa medida, dado que la potencia por instalar constituye un costo fijo y además un costo hundido, yo comprendo esa afirmación a la luz de buscar reducir ese riesgo de demanda. Ocinermin ha informado a esta comisión que mediante oficios remitidos al MINEM y a Proinversión y antes de la suscripción de los contratos de suministro derivados de la licitación pública internacional, refiriéndose al Decreto Supremo 03-2011, que reglamenta el artículo 4 del DU 032 y su reglamento, les informó que se estaba afectando la estabilidad del marco legal y que se recortaba por una norma reglamentaria facultades legalmente conferidas a Ocinermin. Facultades que incluyen la fijación de tarifas, en este caso el precio máximo de adjudicación aplicable a dichas licitaciones. En este proceso de inversión se contrató a la empresa Latin Pacific Capital S.A. a través del concurso público para la contratación de un banco de inversión para el asesoramiento financiero y de promoción para la concesión de proyectos de generación y transmisión eléctrica encargados por el Ministerio de Energía y Minas, por el valor de $120.000. Uno de los proyectos en los que asesora y emite el informe de valorización y recomendación del monto base para que determine el precio máximo de adjudicación es justamente el proyecto de energía de centrales hidroeléctricas. El monto que finalmente sirvió de base para establecer el precio máximo de adjudicación. Dicho precio ha sido objeto de denuncias, indicándose que habría sido sobrevalorado. Ello obra expresamente en las comunicaciones remitidas por la Asociación Pro Consumidores del Perú S.A. y la empresa del Estado Electroperú. Atendiendo a lo indicado, ¿por qué Proinversión, que no es un ente especializado en regulación del sector eléctrico, fijó el precio máximo de adjudicación? Si Ocinermin, que de acuerdo a la ley 28832 tenía entre otras facultades aprobar las bases de la licitación,
modelos de contrato, términos y condiciones del proceso de licitación y fórmulas de actualización de precios firmes, supervisar la ejecución de las licitaciones y cautelar que durante el proceso de licitación no se afecte la libre competencia, ni haya riesgo de abuso de posición de dominio de mercado entre empresas vinculadas, encontrándose dentro de estas facultades la aprobación de un precio máximo para la adjudicación de los contratos. Todo lo que ha referido usted, tanto en la introducción como en la pregunta, corresponde a acciones del año 2011 que se dieron con posterioridad a mi trabajo en el comité. ¿Considera que Proinversión, que no es un ente especializado en regulación, debería fijar el precio máximo de adjudicación? Dependiendo del tipo de concesión que está siendo diseñado y trabajado, el precio base se constituye como que en un competidor, un proxy de un competidor. Entonces, de ahí que sea importante que quien lleva a cabo el proceso de concurso tenga la facultad de participar incentivando la competencia a través de la fijación de un precio base, sea del tipo de concesión que sea. Precise usted si conoce, y de ser el caso, cuál es la naturaleza de su vinculación, también si realizó coordinaciones y de qué tipo con las siguientes personas. El señor Erlon Arfeli. No lo conozco. El señor Julio Ernesto Carrasco Carrasco. No lo conozco. El señor Enrique José Miguel Cox Casinelli. No lo conozco. Le repito, el señor Enrique José Miguel Cox Casinelli. No lo conozco. El señor José Nicanor González Quijano. Él fue director de Proinversión cuando renunció la doctora Aljovín. Y en el año 2009 creo que renuncia la doctora Aljovín, si no recuerdo mal, y toma la dirección de Proinversión por unos meses y luego toma Jorge Ballén, si no recuerdo mal. ¿Usted ha realizado coordinaciones con el señor González Quijano? Nunca. ¿Con el señor Pablo Edgar Araníbar Osorio? Pablo Araníbar, no, tampoco. ¿Luis Ortigas Cuneo? Luis Ortigas Cuneo era el jefe de proyectos en electricidad. Con él interactuábamos permanentemente y definitivamente en las sesiones, porque él firmaba todos los resúmenes ejecutivos, informes técnicos, y venía al comité a sustentarlos. ¿Con el señor Jorge Guzmán Yangato? Jorge Guzmán fue miembro del comité conmigo. Coordinábamos en las sesiones del comité y telefónicamente cuando era necesario. ¿Con el señor Pedro Emilio Sánchez Gamarra? Lo he visto una vez a Pedro Sánchez en el año 96 o 97. Salud. ¿Con el señor Jorge León Ballén? Él era director ejecutivo, era director técnico cuando Cayetana Aljovín era directora ejecutiva y luego asumió la dirección ejecutiva Jorge León. ¿Ha tenido usted vínculo con la empresa Sociedad Integrada de Consultoría S.A. SIDEC SAC? No. ¿Ha tenido conocimiento o advertido si esta empresa realizó alguna consultoría para Proinversión o alguna de las empresas adjudicadas en la licitación pública internacional? No. No. Si bien el plan de promoción de inversión, de promoción de la inversión privada de la licitación en consulta permitía que el comité a cargo de la conducción del proceso pueda modificar el cronograma las veces y en la forma que estime necesario y conveniente, se aprecia que considerando todas las modificaciones realizadas, usted suscribe las circulares 1, 2 y 6, al inicio se adelantaron fechas. No, perdón, la 6 no. La 1, 2, ¿cuáles son las que firma usted? 1, 2, 3, 4 y 5. Al inicio se adelantaron fechas y luego se postergaron las mismas.
Y comparando el cronograma inicial y final, resulta ser que coinciden en las mismas fechas. ¿A qué se debieron los cambios en los cronogramas? ¿Por qué se adelantó y postergaron fechas para que finalmente el cronograma quedara como el establecido inicialmente? En las circulares que contienen modificaciones de cronograma bajo mi responsabilidad, solo se posterga. Se posterga, abriendo además la posibilidad de comentarios a una segunda versión del contrato. ¿Usted cree o considera que estos cambios, ya sea para postergar o adelantar, puedan ser una barrera de acceso para potenciales postores? Desde mi punto de vista, cambios que alarguen, abren las posibilidades de mayor participación de postores. ¿Quién determinó los requisitos de calificación a ser aplicables en esta licitación pública internacional? ¿El Comité de Proinversión Proconectividad que usted presidió estableció los requisitos de calificación? Los aprobamos sobre la base de la propuesta realizada por el jefe de proyecto, que trabajó con un equipo, con ingenieros y en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas. ¿Sobre la base de qué criterio se determinó que las empresas participantes debían poseer individualmente o en conjunto un mínimo equivalente de $500 por cada kilowatt de potencia nominal de la concesión definitiva o temporal que presente y un total de activos mínimo equivalente a $1.500 por cada kilowatt de la potencia nominal de la concesión definitiva o temporal que el operador o alguna de las empresas del consorcio debía tener? Si bien es un dato muy técnico, sí es cierto que mientras yo estuve en el comité y habiendo estado en el comité del 2009, tuvimos muchos problemas con empresas insolventes, con lo cual nuestra primera recomendación de requisitos de solvencia era que sean lo más exigente posible para asegurar precisamente la construcción de la central y la oferta para cuando el COE la estimaba necesaria. ¿El establecimiento de este requisito de calificación podría constituir una barrera de acceso a potenciales postores? Porque como usted misma dice, solo empresas de alta solvencia podrían participar en el proceso. Depende de lo que se entiende por barrera, ¿no? A veces uno tiende a entender barrera como una limitación injustificada, pero si uno entiende barrera en el sentido económico de establecer aquellos requisitos que sean necesarios para el bien común en el marco de que estamos saliendo de una crisis internacional, era bien importante conocer la solvencia. ¿Por qué razón el resumen ejecutivo 114-2010/JP-ELE-DAT/Proinversión que sustente el acuerdo Proconectividad número 12404-2010 Electricidad, en el que se aprueban las bases primigenias de la licitación pública internacional, fue suscrito por el señor Jorge Guzmán Yangato en su nombre? Debe haber sido porque yo debo haber tenido un viaje. Por motivos académicos suelo ausentarme del país para participar en congresos o conferencias. ¿Era usual que se firmara en su nombre, señora Barrantes? Siempre ocurría con mi autorización. ¿Usted recuerda este acto en particular? No, ese en particular no, pero no es un acto inusual, dado mi cronograma de viajes. ¿Qué opinión le merece en su condición de expresidenta del Comité Proconectividad que al señor David Grandes Gómez, presidente de Electroperú S.A., mediante la comunicación 030-2012, el 10 de abril de ese mismo año, manifestara su preocupación sobre el impacto económico sobre su representada de los contratos de suministro de energía eléctrica suscritos con Empresa de Generación Huallaga S.A. y los demás adjudicatarios de la licitación pública internacional Energía de Centrales Hidroeléctricas, indicando que, de acuerdo a los mismos, su representada se obligó a adquirir y pagar a las citadas empresas
el suministro de electricidad por un total de 544 megawatts y su energía asociada durante el plazo de 15 años, comprendidos entre el 2017 y el 2030. Asimismo, refirió que como resultado de la licitación, el precio promedio de potencia y energía eléctrica vendida a su representada resultó con un valor promedio de $59.9 por cada megawatt, una obligación anual de pago de facturas de $200 millones que hacen un total de $3.000 millones para los 15 años de los contratos. Le pregunto, ¿considera usted que la licitación pública internacional, atendiendo a los inconvenientes que habría generado esta nueva estructura en los contratos de suministro, generó un perjuicio al Estado peruano y por ende a los beneficiarios del servicio público de energía eléctrica? Digo, así como Electroperú, quien por lo que manifiesta en su comunicación se ve obligado a comprar energía a las empresas adjudicadas, aun cuando no las vendiese en su totalidad a las empresas distribuidoras. El esquema resultante de decisiones posteriores a mi responsabilidad en el comité y a la luz del crecimiento económico, del crecimiento en la economía peruana que se verificó a partir de 2011, desde un punto de vista técnico, le da muy pocas herramientas al Estado para minimizar y adaptarse a las señales nuevas de mercado que se generaron a partir de 2011 y 2012. Conocemos, señora Barrantes, que son actos posteriores a su salida y las preguntas ya van en temas de opinión dada la experiencia y la posición que tuvo usted en el cargo. Y lo que se puede advertir de esta comunicación es que sí habría un perjuicio, ¿no? ¿Usted cree que habría un perjuicio para Electroperú, un perjuicio para el Estado peruano? Dado que quedó un precio firme que redujo el riesgo de demanda y por lo tanto promovió la inversión, efectivamente a mediano plazo, dado que Electroperú no tenía cómo adaptarse a las señales de mercado que se iban concretando, efectivamente se generó un perjuicio. ¿Tuvo conocimiento de algún inconveniente o situación irregular antes, durante y con posterioridad al ejercicio de su cargo de presidente del Comité Pro Conectividad? No. ¿En qué circunstancias se emite la Resolución Suprema 123/2010, Economía y Finanzas, del 2 de diciembre del 2010, en la que se acepta su renuncia al cargo? Además de lo que usted acaba de describir con respecto al Instituto de Estudios Peruanos, ¿hubo alguna situación más que la llevara a renunciar? Yo me enteré que estaban buscando mi reemplazo, porque yo tenía previsto renunciar en 2011. ¿No? Justo de tal modo que empalmara con la asamblea del IEP del 20-21 de enero de 2011. Enterarme que estaban buscando reemplazo fue lo que me hizo acelerar la presentación de la carta de renuncia. ¿Y quién la reemplazó? Según lo que he leído, el señor González Quijano, si no recuerdo mal. Y luego el señor Araníbar. El señor González Quijano estuvo muy poco tiempo. Finalmente, le pregunto, las licitaciones de suministro de energía eléctrica, según lo descrito en el capítulo 2 de la Ley 28.832, tienen como principal objetivo cubrir la demanda faltante e incorporar procesos de licitación a precios firmes, cuando se determine que existe en el mediano plazo demanda no cubierta por contratos de suministro. La licitación pública internacional que le estamos consultando se convocó el 6 de octubre del 2010. Y de acuerdo a la información obrante en la página web del OSINERMIN, previamente a la convocatoria de este proceso ya se habían adjudicado las siguientes licitaciones bajo el ámbito de la Ley 28.832. Le describo. En el 2009 se licitó
en el proceso de licitación EDP 01-2009-LP, adjudicado el 14 de abril del 2010. Los distribuidores beneficiados del proceso fueron Edelnor, Luz del Sur, Edecañete, SEAL, Electrosur, Electrosur Este y Electropuno. Además se hizo la licitación ED 02-2009-LP, se adjudicó también el 14 de abril del 2010. Los distribuidores beneficiados fueron Edelnor, Luz del Sur, Electrosur Este, Sociedad Eléctrica del Suroeste, Electropuno y Electrosur. También la licitación ED 03-2009-LP, adjudicado el 2 de septiembre del 2010. El distribuidor beneficiado fue Edelnor, Luz del Sur, Sociedad Eléctrica del Suroeste. La licitación de largo plazo de suministros de energía eléctrica para las empresas concesionarias. ENOSA, ENSA, el distribuidor beneficiado fueron ENOSA, ENSA, Hidrandina, Electrocentro y Coelbic SAC. En el caso de la licitación en la que la ED 01-2009, el plazo de suministro era del 2014 al 2021. De la licitación ED 02-2009, el plazo de suministro era del 2014 al 2023. La licitación ED 03-2009, el plazo de suministro fue de enero del 2014 a octubre del 2014. En el caso de la licitación de largo plazo de suministro de energía eléctrica para las empresas concesionarias de distribución eléctrica, que fue adjudicado el 14 de abril del 2010 y que fue adjudicado a ENOSA, ENSA, Hidrandina, Electrocentro y Coelbic SAC, el plazo de suministro fue de enero del 2014 a octubre del 2014. En el caso de la licitación de largo plazo de suministros de energía eléctrica para las empresas concesionarias de distribución eléctrica, que se adjudicó a ENOSA, ENSA, Hidrandina, Electrocentro y Coelbic SAC, fue del 1 de enero del 2013 al 31 de diciembre del 2022. En el 2010 hemos tenido el proceso LDS 01-2010-LP, la licitación de suministro de energía eléctrica para empresas concesionarias de distribución, adjudicado el 18 de noviembre del 2010, se benefició en este proceso a Luz del Sur, Edelnor, Edecañete, Electrooriente y Electrodunas. El plazo de suministro fue del 2014 al 2023. La licitación ELD 01-2010, que se benefició a Electrodunas con un plazo de suministro de enero del 2014 a noviembre del 2018. No obstante, lo que le acabo de describir, de acuerdo a la información brindada por el FONAFE, algunas de las empresas de distribución bajo su ámbito suscribieron contrato de suministro con Electroperú S.A., derivados de la licitación pública internacional del proyecto Energía de Centrales Hidroeléctricas, tales como Electrocentro S.A., Electrooriente S.A., Electropuno S.A.A., Electrosur Este S.A.A., Electro Ucayali S.A., Electro Noroeste S.A., Electronorte S.A. y Eléctrica del Suroeste S.A.-SEAL. Es decir, empresas que ya mantenían un contrato de suministro derivado de las licitaciones convocadas por distribuidores, eso siempre bajo el ámbito de la Ley 28832. Entonces le consulto, si existían licitaciones en curso y concluidas incluso antes que se convocase esta licitación pública internacional, cuyo objetivo era el mismo, es decir, el suministro de energía eléctrica a empresas distribuidoras, ¿por qué razón convocar a una licitación pública internacional? En mi conocimiento, el objetivo de convocar el proceso de Centrales Hidroeléctricas 2 era construir nueva capacidad. A diferencia, si no entiendo mal, de los otros procesos en el marco de la 28832 que no involucraban esta construcción de nueva capacidad. ¿Y ese ha sido el resultado finalmente esperado? Al 2018, ¿ese es el resultado? Tengo entendido que por lo menos un par de centrales, una central ya entró en operaciones. ¿Alguna pregunta más, señores congresistas? ¿Algo más que añadir a esta comisión, señora Barrantes? Les agradezco la oportunidad de aclarar algunos temas que
pueden no ser claros a partir de toda la documentación, por más prolija y prolífica que esta fuera. Al mismo tiempo expresar un poco, y ustedes comprendo el entorno en el que estamos viviendo en ese momento, donde hemos